Bueno, yo tengo una palabra para compartir con ustedes este día, con los Gedeones Internacionales, que hacen un trabajo admirable. Nosotros vivimos agradecidos a Dios por el ministerio de ustedes, y cada vez que podemos ponemos una semilla de ofrenda, porque es una tierra bendita para sembrar. Pero tengo una palabra para compartir, y yo creo que no hay mejor lugar que ir directamente al Centro Mundial del Avivamiento, en pleno congreso donde el río de Dios está fluyendo, y recibir una palabra que está ungida por Dios ahí, y dejar que Él ministre nuestras vidas. En este caso, la vida de ustedes, siervos del Señor Jesucristo, que sacrifican, ponen de su tiempo para servir a Jesús. Yo creo que son misioneros. Que Dios les bendice en su trabajo empresarial, en sus negocios como ejecutivos, pero ustedes son misioneros de parte del Señor, y ese es el trabajo. Es solamente como una fachada del reino de los cielos, como algo, como campo de trabajo, pero su trabajo ministerial está ahí. Gedeones Internacionales. Vamos a adorar un momento antes de ir a esta escritura. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas estos siervos tuyos. Al que tiene hambre de ti, al que tiene sed, sáciale en esta hora. Al que anhela acercarse sinceramente a ti. Acercaos a Dios, dice el Señor. Gracias, Señor, y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Él, y Él se acercará a vosotros. Es nuestra adoración lo que trae tu presencia, Señor. Aleluya. Todos adorando, aleluya. Aleluya. Damos gloria, Señor, a tu nombre. Vamos, levanta tu voz y tu adoración a Él. Gozo, adórale. Aleluya. Aleluya. Su gloria sobre ti en esta hora. Ruego, Señor, que ministres tus hijos en esta hora, y que unjas esta palabra, Señor, y hagas transformación profunda en el corazón de los que te sirven. En el
nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir ahora juntos al Centro Mundial del Avivamiento y a este congreso de pastores, donde miles de pastores del mundo entero están para recibir esa palabra juntamente con ustedes. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Dónde están los pastores? Levanten la mano los pastores, levanten la mano. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pero yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y en el libro de Jueces, y en el capítulo 2, dice: ya Josué había despedido al pueblo, ya habían conquistado toda la tierra, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Cuando yo leo esto en el libro de Hechos y el libro de Jueces, que mueren estos hombres y se levanta una generación que no conoce a Dios, entonces yo puedo concluir que sin hombres del Espíritu, la iglesia está destinada a ser destruida. Sin hombres del Espíritu, nuestras naciones van a caer en una horrible corrupción. Los hombres del Espíritu en la Biblia pusieron el orden de Dios en el pueblo de Dios. Moisés lideró al pueblo 40 años, pero antes de partir le preguntó al Señor: ¿quién va a ser el próximo líder? Y el Señor dijo: Josué, en el que hay espíritu. Y puso las manos sobre Josué, y este hombre del Espíritu lideró la conquista. Cuando muere Josué, él no puso ni pidió un líder ungido. Y viene una nueva generación que cayó en destrucción y corrupción. Y Dios tuvo que levantar jueces llenos del Espíritu Santo para poner en orden el pueblo de Dios. Luego él unge los reyes de Israel. Pero ya después del tercer reino, la nación entró en caos y Dios tiene que levantar profetas. Y este día vine a decirle a los pastores y líderes de las naciones: los hombres del Espíritu es lo que necesitan nuestras naciones. Aleluya. Pero un líder sin el Espíritu lleva a la destrucción al pueblo de Dios. Si pudieras volver miles de años atrás y ver esos cadáveres sobre el monte, los montes de Gilboa, y los hijos del rey y el rey todos asesinados en guerra, y preguntas: ¿qué pasó? Dice: este pueblo fue a la guerra liderado por uno que había perdido el espíritu. Y ahora el apóstol Pablo dice: yo me voy,
A ustedes, obispos, pastores, Dios los puso. El Espíritu Santo los puso frente al rebaño. Pero entrarán hombres encubiertos que no tienen al Espíritu para dispersar sin misericordia el rebaño. El apóstol Judas es más claro cuando dice: en el postrer tiempo habrá burladores. Esto fue lo que dijeron los apóstoles del Señor: habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Estamos en el último tiempo. ¿Saben lo que es un sensual que no tiene al Espíritu? Absalón, hermoso, dice que no había nada, era perfecto de la cabeza a los pies. Cada año se cortaba el cabello y le pagaban 200 shekels, 200 ciclos. O sea, lo del trabajo de medio año de un jornalero. Pero el hombre no tenía el Espíritu. Y el pueblo se fue detrás de un hombre sin el Espíritu y no siguió a David, que era el hombre del Espíritu. La historia de Israel fue esa. Se perdió el pueblo y Dios tuvo que levantar un ungido, alguien. El rey de Mesopotamia oprimió al pueblo por 8 años y el pueblo clamó y Dios le ungió a Otoniel para liberar al pueblo de Dios. El pueblo volvió otra vez a apartarse de Dios después de la muerte de Otoniel, y Dios lo entregó en manos de Sísara, un capitán que los oprimía por 20 años. Y entonces Dios levanta a Débora, profeta quiere decir que tenía el Espíritu, y a Barak, y le dice: ¿no te ha dicho el Señor que vayas a la guerra? Sal, que Él va delante tuyo. Y viene la liberación para el pueblo de Dios por mano de ungidos. Luego los amonitas oprimieron a Israel 18 años y Dios unge a Jefté. Luego los filisteos oprimieron a Israel 40 años y Dios unge a Sansón. Y luego unge a Samuel, y luego unge a Saúl, y luego unge a David. Derrota a todos esos enemigos. Aleluya. Es la respuesta a las crisis. No sé cuál es la crisis social, política, económica, pero sí sé quién es la respuesta. Ruach, es el Espíritu del Señor. Ruach. Un día está Moisés llorando porque el pueblo estaba llorando por carne, y dice: ¿de dónde conseguiré yo carne para darle a este pueblo? A veces creemos que tenemos que hacerlo nosotros y no sabemos que el que lo hace es el Espíritu de Dios. ¿Por qué lloras a mí diciéndome eso?, le dice el Señor. Reúne 70 ancianos y yo tomaré del Espíritu que está en ti y lo pondré en los 70. O sea, la respuesta no era la carne, aunque Dios les dio la carne y les trajo muerte. La respuesta eran los ungidos. Moisés: pero ¿de dónde voy a conseguir carne? Y el Señor dijo: dame 70 y yo se los voy a ungir. Y tomó del Espíritu que había en él y vino sobre los 70 y comenzaron a profetizar. Y Moisés dijo: ojalá Dios pusiera su Espíritu sobre todo el pueblo. Estaba profetizando lo que va a pasar hoy. Es lo que Él quiere, poner su Espíritu sobre todo su pueblo. Porque es la respuesta a una crisis, es el Espíritu Santo. En los días de David, Samuel ya estaba anciano y no salía de Ramá. Sus hijos eran impíos y el pueblo no quería que fueran jueces por su maldad. Saúl, el rey que había sido ungido, el Espíritu Santo se apartó de él. Goliat humillaba al pueblo por 40 días.
¿Cuál es la respuesta? Aparece un niño en medio del campamento, pero él no era cualquier niño, era un niño sobre el que reposaba el Espíritu de Dios, y derrota a Goliat, y la gente comienza a exaltarlo. Oh, este David mató a los 10,000 y forma un ejército, sube al reino, y lo primero que hace David es traer el arca de la gloria de Dios a su ciudad. ¡Aleluya! Un hombre del Espíritu pone el orden en la casa. Y de pronto se soltó aquí un avivamiento. La iglesia era tan pequeña, y el Señor nos dijo que fuéramos al centro de convención. Se esperaba que en vez de los 50, tal vez fueran en total 100. Teníamos 2,000 personas en el centro de convenciones y cientos afuera que nunca pudieron entrar. Y les digo que hubiera sido una explosión impresionante de avivamiento. Yo sé lo que el Espíritu me dio. Aquí no nos dieron el apoyo. La única emisora que existía nos quitó el programa. Y se metió una secta. Pastor, creo que fue el que lo descubrió, que eso era una secta, y alcanzó a avisar a la emisora. Se les metió, era una secta de engaño. Pero nos sacaron a nosotros, y sacaron lo que el Espíritu iba a hacer para meter una secta. Y yo ya sentí el ataque, porque ya íbamos para el estadio, para el Coliseo, y la visión era ir al estadio, porque era un derramamiento del Espíritu, no para una congregación. La iglesia nuestra eran 70, era para una nación. Y fui a buscar a Toronto, y ya se había acabado el avivamiento. Pensacola se había acabado el avivamiento. Argentina se había acabado el avivamiento. Y yo pensé en la muerte. Los huesos secos vivirán, Señor. Y volví otra vez a mi lugar secreto y lloré los primeros días. Pero comenzó a sonar en mi espíritu otra melodía. Comenzó a sonar en mi espíritu una voz diferente. No lo que oía afuera, lo que oía adentro, lo que el Espíritu me estaba diciendo. Y comenzó como a revivir. Y entonces nos sacaron de donde estábamos, porque hacíamos mucho ruido, y vinimos a este lugar, un lugar de 1,200 personas. Yo decía, Dios mío, van a llegar 100, y habían 2,000 personas. Duramos solo un año y vinimos aquí para 3,000 personas. Ampliamos para acomodar 5,000. Ampliamos para acomodar 6,000. Ampliamos para acomodar 10,000. Ampliamos para acomodar 13,000. Ampliamos para 15,000. Ampliamos para 18,000. No paramos, no paramos. Y son los mismos predicadores, son los mismos coros, son los mismos servidores. Pero hay uno que es la respuesta a las crisis. Es el Espíritu Santo. El Espíritu es la respuesta a las crisis de la iglesia. Crisis siempre habrá. Siempre habrá los gobernantes que prohibirán. Pero los apóstoles clamaron: oh Señor, extiende tu mano. Y el Espíritu vino. La respuesta, el Espíritu Santo. La respuesta es el Espíritu Santo. Sopla sobre mí, Sopla sobre mí. Rúa es el Espíritu Santo en hebreo. Así que dile: sopla sobre mí, Rúa. Espíritu Santo, sopla. sopla sobre mí, Rúa. Sopla sobre mí, Rúa. Sopla sobre mí, Rúa. Sopla sobre el que tiene hambre de ti, sobre el que tiene sed de ti. Sopla sobre el que te anhela. Tú dijiste: si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas y dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vamos, el que lo pida, sopla sobre mí. Rúa,
Sopla sobre mí. Sopla sobre mí, sopla sobre mí, tu brisa Una y otra vez. Tu brisa sobre mí. Tu brisa sobre mí. Dile, sopla. sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí, sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Aleluya. Aleluya. Te ruego en este día, Señor, por estos siervos tuyos. Bendice el trabajo que emprendan, Señor. Llévales adelante, a abrir brecha en tiempo de conquistadores. En tiempo de pioneros, nuevas puertas se les abran a ellos en el nombre de Jesús. Y llénalos con el Espíritu Santo cuando se paran allí a testificar los milagros que han sucedido con estos nuevos estamentos en el mundo entero. Que la unción tuya, más que la elocuencia, la unción que pudre el yugo, el Espíritu que da testimonio y da convicción de pecado, venga sobre ellos cuando ellos hablen en tu nombre, Señor. Respalda, necesitamos siervos tuyos, ungidos, llenos del Espíritu Santo, con el fuego de Dios en sus vidas. Te lo rogamos hoy en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos.